Buenos días, mi nombre es Yuri Valentina Piñeres y estoy estudiando psicología en la Universidad Minutes. Y mi nombre es Caterina Castilanco, igualmente estoy estudiando psicología en la Universidad Minuto de Dios. Para empezar, es identificar y establecer el papel que desempeña la psicología clínica en una entrevista terapéutica, además de analizar las experiencias profesionales, las técnicas y estrategias que utilizan en este ámbito la psicología clínica por parte de la profesional Jennifer Toro. Para empezar, es pertinente mencionar que esta entrevista es netamente académica, por ende no será usada para otro propósito más allá que el formativo que se utilizaría en la materia de entrevista. Psicóloga Jennifer, ¿estás de acuerdo con esto? Sí, estoy de acuerdo. Bienvenida a la entrevista. Para comenzar, por favor, ¿nos podría compartir un poco de su formación académica y experiencia profesional? Pues sí, me presento. Mi nombre es Jennifer Toro. Yo soy psicóloga egresada de la Universidad Católica de Colombia. La Universidad Católica tiene un enfoque cognitivo-conductual. Allí también hice una especialización en psicología clínica con ese mismo enfoque cognitivo-conductual. Em, y posterior a esto hice una maestría en la Universidad Javeriana con un enfoque sistémico. Yo, pues desde ese entonces, desde que salí del pregrado, estoy realizando psicoterapia a nivel independiente de psicología clínica y también trabajo en investigación y en intervención comunitaria, ya con una organización, y es la forma en la que complemento pues mi trabajo profesional pues en este momento. Ok. ¿Qué es la psicología clínica para ti y en qué se diferencia de otras ramas de la psicología? Vale. Em, bueno, pues la psicología clínica es un, como tú lo mencionas, es como una de las ramas de la psicología que busca entender directamente de pronto las circunstancias del individuo en relación como a sus contextos, em, como conocer un poco más como de la salud mental, de la persona, cómo se está viendo afectada en todas sus áreas de ajuste, genera como intervenciones o estrategias específicas para poder como atender directamente pues al individuo. em, y estamos hablando de elementos pues de salud mental. Se puede diferenciar de otras áreas de la psicología dependiendo es justamente como del alcance que tiene, como, no sé, como el tipo de personas a las que se quiere intervenir, eh, los temas que se quiere como focalizar. Si hablamos de organizacional, hablamos como de intervenir clima o cultura organizacional, o bueno, todos los procesos como de hacer un perfilamiento para entrevista, por ejemplo, pero en organizacional. Nuestro perfilamiento clínico no va como en respuesta a otros, como sería como en jurídica o organizacional, como hacia una organización, sino si hacemos un perfilamiento es como en respuesta a la misma persona que está solicitando el acompañamiento, la persona, la familia o la pareja que esté solicitando el acompañamiento. Em, yo creo que la psicología clínica uno sí genera una experticia para conocer todo lo que tiene que ver con psicopatología, como entender como todos los procesos mentales y por eso creo que es como algo base que deben tener los psicólogos aún, independientemente como de la rama en la que se quieran focalizar, si es educativa o comunitaria, pues que deben haber unas bases justamente de psicología clínica para que complemente mucho como la formación. Mm, sí, así lo Bien, definiría. muchísimas gracias. Teniendo en cuenta lo que nos acabas de mencionar, ¿nos podrías contar qué te motivó a ser psicóloga clínica? Ah, creo que desde que inicié mi pregrado, o sea, como que a ver, como mi idea de lo que sería un psicólogo siempre fue desde la psicología clínica. O sea, de hecho, cuando inicié, yo no conocía mucho que habían psicólogos organizacionales o jurídicos o de estas otras áreas. Yo lo fui aprendiendo como en el proceso.
Obviamente porque inicialmente con quien me acerqué antes de entrar al pregrado a leer sobre psicología era sobre Freud, que claramente pues ya yo ya he tomado distancia pues del psicoanálisis, pero en mi imaginario pues era lo que hacía Freud, lo que era la psicología. Ya con el tiempo pues empecé, no, siempre me fui inclinando más como hacia elementos del neuropsicología, como hacer estas intervenciones más directas con las personas. Mis prácticas profesionales en esa época, uno no, creo que ahora ustedes pasan por haciendo diferentes prácticas como en distintas áreas. En Ujú. esa época uno debía elegir solamente una y yo elegí pues, psicología clínica, entonces mis dos prácticas fueron justamente en la Clínica La Paz y en consulta externa de la Católica también. Entonces estuve de lleno, pues como con elementos de psicopatología y eso pues me motivó cada vez más a involucrarme. Sin embargo, lo que les decía, yo tengo ahí como un mix entre la psicología comunitaria e investigativa. eh, y es como la forma en la que siento que ayudo puntualmente como a ciertas personas, pero también tengo un alcance comunitario. Igual la psicología clínica, uno podría pensarse que no tiene mucho alcance, o sea, como que llega una sola persona y ahí se queda, pero en definitiva no. O sea, como que esa persona, pues obviamente está vinculada como a toda una comunidad y entre mejoremos la salud mental, así sea de un solo individuo, pues este como que lo va transmitiendo a los individuos de su contexto. Entonces también tendríamos un alcance un poco más amplio del que se imaginan las personas que se tiene como en psicología clínica. Em, sí, como que eso me motivó. Mi hermano también es psicólogo, él es mayor, sí está en formación psicoanalítica, pero entonces, claro, él también fue una fuente de información como para ir entendiendo y moviéndome sobre como mis gustos o lo que me llamaba la atención. Entonces, eso influyó un poquito también como en el proceso. Mm, eh, ya, y pues de resto me parece interesante como la maniobrabilidad, no sé cómo decirlo, como toda esa parte creativa y estratégica que hay que desarrollar con cada uno de los casos y que sea como casos siempre muy diversos, eso me llama mucho la atención, como que no trabaje siempre sobre lo mismo, sino estar como curiosa como a qué me va a llegar y que eso estimula mi creatividad como para trabajar. Y eso sí es algo como fundamental para mí, como que, no sé, a veces hay como procesos de psicología de otros enfoques que siento que son más repetitivos. Sí, como que hay que hacer esto y esto y esto, entonces eso pues es en diferencia como lo que me gusta. Muchas gracias. Ujú. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuál es tu experiencia profesional en el campo de la psicología clínica? Mi experiencia. Am, Bueno, yo trabajé durante un año muy recién salida del pregrado en un centro de atención psicológica que recibía casos del CAVIF, que es el Centro de Violencia Intrafamiliar de la Fiscalía. Entonces, en principio, trabajé con muchos casos que lo que hacían era poner denuncias y como parte de su proceso de reparación recibían psicoterapia. Eso era tanto como para el agresor como para la persona pues agredida incluida pues a la familia y eso se hacía, pues como las denuncias podían ser como de menores de edad, parejas o familias, entonces la intervención era pues en los tres niveles. Em, lo que les decía en tanto en las clínicas que estaba de salud mental, pues era justamente el acompañamiento psicológico. También se hacen grupos focales que esos grupos focales siguen estando dentro de las intervenciones clínicas, se maneja un enfoque clínico. Estas intervenciones, pues sí era con población pues psiquiátrica, que pues estaban con signos importantes de depresión, de ansiedad, trastornos afectivo bipolar, esquizofrenia, o bueno, pues personas que usualmente están como cursando un delirio o están teniendo alucinaciones, sí, como casos muy diversos cuando son de clínica de salud mental. Ya desde el 2010, ya en mi consultorio privado, eh, trabajo como primordialmente, sí, casos como de depresión, de ansiedad y relacionales, trabajo individual, pareja y familia. em, mm,
como que me enfoco mucho más como en este tipo como de trastornos. Adolescentes y niños los manejé por mucho tiempo, pero solamente me gusta trabajar con adolescentes y niños si estoy cobijada como por otra institución, no de manera como particular. O sea, como que si estoy vinculada a una universidad, ¿por qué? Por temas de confidencialidad, porque te ayudan a gestionar mucho mejor como las historias clínicas. Entonces, cuando uno está independiente, pues hay otros elementos que hay que tener en cuenta, como en ese tipo como de complejidad. Entonces, cuando lo he hecho, he estado más como en las prácticas, ya sea en la Javeriana, en consultores de la Javeriana o en la Clínica Inmaculada también, en la que realicé, allá se hacen dos prácticas también, eh, pues como que los abordaba con facilidad. Bueno, acá hay algo curioso y es que en la organización en la que estoy, que es como de investigación comunitaria, trabajo social, de todas maneras mi perfil clínico es importante porque puedo dar como unas perspectivas distintas para en prevención, que eso es otro, como otra forma que uno cree que no puede ponerlo en marcha, pero por ejemplo, allá se tuvo que crear unas intervenciones breves basadas en entrevista motivacional, que son netamente preventivas, no son clínicas, pero mis conocimientos en clínica son los que ayudan como a formular esas estrategias. Entonces, ayudo en formulación de estrategias con mis conocimientos clínicos, pero los oriento como hacia la prevención, justamente para evitar que las personas tengan que venir pues a consulta para, no sé, porque ya ha avanzado como sus problemas. Algo que abordo desde lo que hago en esta parte social es de consumo de sustancias psicoactivas y eso también me ha dado experiencia a trabajar con problemas de consumo de sustancias psicoactivas en el campo clínico. O sea, como que lo hago, se complementa hasta este momento que recuerden. Vale, muchas gracias. O sea, siguiendo la anterior, ¿podrías describir un día típico de tu trabajo? Un día típico. Bueno, pues lo que les mencionaba, como que usualmente, bueno, varía. O sea, les iba a decir como usualmente, como que en las mañanas mi tiempo está para este otro trabajo comunitario organizacional, sí, como investigación. Entonces, es un trabajo muy variable. A veces tengo que ir a comunidad, o sea, comunidades ir a ciertos municipios o estar como con los colegios o los profesores, capacitarlos de acuerdo a los programas que yo tenga, pero varía mucho. En este momento también ha aumentado mucho mi consulta virtual, porque yo atiendo personas fuera de Colombia. Y al estar fuera de Colombia, los horarios que uso a veces son en la mañana, porque acá en Bogotá mis horarios destinados para la psicoterapia son entre las 4 a las 8 de la noche, para tener ese otro espacio que les menciono de mi otro trabajo en la mañana libre. Pero como ha aumentado, puede ser que mi día típico sea iniciar justamente con alguna atención psicológica virtual, tipo 7, 8 de la mañana. Eh, en este, pues lo que inicio es revisando como por cada uno de los casos, lo que hago es revisar lo que se abordó la sesión anterior para estar preparada. Realizo la sesión, termino esas primeras sesiones, inicio con mi trabajo comunitario de investigación, y en la tarde me preparo para venir a mi consultorio para terminar las sesiones que tenga pues en la tarde, y ya, y regresar a casa. Eh, o tener las sesiones virtuales en la noche si tengo algunas como programadas. Entonces mi modalidad es mixta en tanto la parte de psicoterapia presencial y virtual. Ese es como un día típico, usual, en el que pues sí, estoy como en estos procesos. Muchas gracias. Bueno, teniendo en cuenta la línea que nos has contado, ¿alguna experiencia que hayas tenido dentro del campo clínico? ¿Una experiencia de qué estilo? ¿O cómo Puede así? ser ya marcado como persona o que de pronto en tus prácticas, de pronto en La Paz, que te haya hecho reflexionar. Uy, pues es que es todo el tiempo, pero espérate, pienso. Es que no sé, si hay muchas. Pues, Una que digas como que me marcó. ujú. Mm, no, pues es que, o sea, es que son varias, o sea, como que bueno, o sea, como que en general,
Cuando uno hace psicología clínica, uno pasa como por varias sensaciones. Uno siente como, no sé, como que a veces uno siente como el estancamiento, uno dice, bueno, ¿será que esto sí a la persona le está funcionando? Si estamos yendo como hacia el camino que vamos. Entonces suele ser gratificante cuando se terminan procesos, si hay una respuesta como favorable, que te hace saber como sí, como que la persona dice como en efecto, la psicoterapia dio como en el punto que necesitábamos y que necesitaba y me ayudó como a resolver las cosas que estaba como intentando pues como resolver. Eso es un poco engañoso o tramposo porque se supondría que el terapeuta no debería esperar eso. O sea, como que uno en verdad no debería estar esperando esa retroalimentación positiva o negativa, simplemente uno como desarrollarlo, porque también uno puede caer en esa dinámica de, pues, de no favorecer el proceso para la persona, si no lo empieza a centrar en uno. Pero eso ha sido como un aprendizaje, eso es de un vaivén, como el entender esas experiencias y cómo manejarlas. En la clínica La Paz, sin duda, o sea, cuando uno está en una clínica de salud mental, eh, sí, yo digo como no, no es chévere decir esto para los consultantes, pero para un psicólogo clínico, sí, porque allá yo logré ver cosas que, y lo comparo con otros compañeros clínicos que nunca estuvieron en una clínica de salud mental, como que uno sí logra ver lo que ven los textos. A veces en los textos, todo eso que uno ve, pues uno, eso no está tampoco, o sea, no es lo más frecuente que ustedes van a encontrar. Digamos, en mi psicoterapia individual, la particular, yo no encuentro casos así, es así como nos dicen, como con delirios y con cosas así, pues como extravagantes, obsesionales en salud mental, no. Ustedes van a ver cosas más cotidianas. Pero en la clínica de salud mental, pues sí era bien interesante como ver elementos de, pues como de todos los tipos de delirios. Tuve personas que con delirios muy extraños, como de sentirse muertas, de verse muertos también, eh, ver una activación de estrés postrauma, realmente como un flashback que la persona se desrealiza y piensa que está en el campo de batalla, por ejemplo, en ese justo momento. Entonces, digamos como que esas experiencias fueron interesantes en ese momento para uno, obviamente no para la persona, y eso creo que me ayuda a entender muchos elementos como de salud mental estando allá. Eh, ¿Qué otras experiencias? Bueno, cuando yo intenté, yo tengo un enfoque un poco mixto entre cognitivo-conductual y sistémico, pero cuando hice esa transición hacia sistémico fue todo un reto porque el sistémico implica observarse mucho el terapeuta. El cognitivo conductual como que toma un poquito más de distancia. Es como doy las estrategias, las técnicas, identifico hipótesis y ya los pongo en marcha. El sistémico dice un poco como que tú influyes, el terapeuta va a influir muchísimo a sus propias experiencias, pensamientos, sensaciones, influyen en las preguntas que van a hacer. Y eso pues hace que o el sistema se mueva o no se mueva. Entonces, algo que recuerdo mucho en mi proceso como de formación como psicóloga clínica y mientras hacía psicoterapia, porque ya sí usamos cámara de Gesell, o sea, es decir, como que en cognitivo conductual yo usé cámara de Gesell, pero de nuevo, como que mi docente o mi asesor miraba era al consultante, ¿sí? Miraba era como, mira, pregúntale esto al consultante, haz esto con el consultante. En sistémico, el docente o el asesor lo que hace es mirarte a ti en relación a lo que estás trabajando con la familia o el consultante. Entonces, cuando a ti te llaman, que salgas de la cámara de GESEL, lo que te hacen es preguntas a ti, ¿tú por qué preguntaste eso de comunicación? ¿Por qué crees que eso es un problema? ¿De dónde sacas que eso puede ser una circunstancia? Entonces, un aprendizaje ha sido cómo hacer esta meta observación, como hacia sí mismo, todo el tiempo para uno poder ser como muy efectivo en el momento en el que uno hace como las intervenciones. Eh, Obviamente todos los casos que sean nuevos para mí como de suicidio, o sea, los que recuerdo que fueron los primeros de intentos de suicidio, pues a uno lo marcan porque a uno sí lo activan mucho. Cuando uno es como muy nuevo, uno le da como mucha angustia. Entonces lo activa a uno mucho como de acelerarse, de hacer más de lo que debía hacer. Entonces, claro, tengo algunos como recuerdos de cuáles fueron esos primeros casos o casos donde encontré personas un poco con personalidad narcisista, no tan, algo psicopática de pronto, y que uno no se da cuenta que está cayendo como en la dinámica y que lo llevan a uno también a generarle algún estado emocional como de malestar, a uno como terapeuta. Entonces, pero son como casos que recuerdo y que me ayudan como a estar como atenta
o que me han ayudado a estar atenta a posibles nuevos casos, o sea, como ya identificar signos y decir, ok, esta persona tiene este estilo, cómo lo va a manejar, ¿sí? Como también a no alarmarme antes de lo que debo alarmarme, sino bajar como, sí, como entender un poco la circunstancia y tomar como decisiones como apropiadas. Sí, pues eso como a grandes rasgos, como así, como puntualizando algunos elementos, pero experiencias, como les decía, como cada caso y cada vivencia es muy específica, pues son muchos, como los que a uno lo marcan. Entonces, pues les mencionaría eso. Ok. ¿Qué diferencias crees usted que haya entre la psicología clínica privada y la pública? Bueno, supongo que cuando hablan como de la psicología pública es como la que se recibiría como en estos centros no sé, EPS y demás, ¿cierto? Exacto, sí. Uy, pues, bueno, yo estuve un tiempo trabajando y fue muy poco tiempo justamente por eso. En ese momento fue en Compensar, eh, como ofreciendo, sí, como que las personas pedían en su EPS como acompañamiento. Y lo que vi fue que uno está muy limitado como psicólogo y eso se debe a que las leyes o la forma en la que está establecido el sistema en salud están pautadas o están organizadas por médicos. Resulta que el médico y psiquiatras especialmente, entonces el médico y el psiquiatra pues no hacen psicoterapia, lo que hacen es detectar como unos signos y dar rápidamente una recomendación o bueno, dar como la parte médica que se necesita como de tratamiento. Nosotros como proceso, pues no, o sea, nosotros no es tan fácil solamente hacer un checklist de signos y ya dar como una recomendación que en ese caso se caería como en el consejo, que el consejo no funciona en la psicoterapia, sino necesitamos seguir un proceso como más juicioso y en la parte pública no te lo permite. O sea, te dan como media hora y de esa media hora hay mucha burocracia frente a los documentos que hay que llenar. Entonces tú tienes que registrar un montón de información que te desconecta del consultante. Y lo otro que sucede es que es probable que el consultante venga mucho tiempo después, al mes, a los 3 meses, porque no le salen citas, porque sí, le cuesta como ser periódico y podría llegar con otro psicólogo nuevo. O sea, como que uno no tiene la facilidad de hacer seguimiento. Entonces, son procesos como muy, de pronto de emergencia, pero no, o sea, como muy inmediatos, pero no creo que, en verdad no considero que hayan como resultados muy fuertes frente a, como a lo que se puede lograr en una psicoterapia, donde yo obviamente si lo determino, puedo ver a la persona una vez a la semana, yo casi no uso 2 veces a la semana, pero uno podría hacerlo también en su psicoterapia individual, si uno lo ve importante, 2 veces a la semana, una vez cada 15 días, puede hacer un seguimiento más justo, eh, uno tiene más maniobrabilidad sobre los documentos que tiene que usar. Yo tengo el consultorio habilitado y obviamente tengo que llevar algunas cosas de historia clínica, pero soy un poco más relajada en que tengo que tomar solamente alguna información que me ayude a recordar ciertos elementos, pero no estoy completamente abstraída en recoger información todo el tiempo, sino pues en el consultante y en la persona. También eso, se siente distinta la dinámica, como que en el privado pues se siente más tranquilo, como que es más cómodo, como el proceso cuando uno está en clínica, no recuerdo en la clínica en la que yo estuve, era como 2 sedes, tú sientes como la presión y creo que la persona también lo siente, como cuando ustedes van a consulta general, que también te llaman Ujú. rápido, entras y sales, eso se siente todo el tiempo. De hecho, a mí a veces me hacían algunas consultas como de emergencia. Entonces, por ejemplo, imagínate que tengo en una hora, pues son media hora para cada consultante, entonces ya tengo dos, pero me metían uno en el intermedio. Es decir, reduce a 20 minutos o se va atrasando. Entonces siento que era más de volumen porque la razón por la que me saliera porque era demasiado extenuante, o sea, era atender por ahí 15 o 20 personas al día, o sea, era mucho y como sin sentir que uno tenga como un proceso, o sea, en verdad hiciera como algo repetitivo, como encontrar rápidamente algo y abordarlo, entonces no lo veía tan útil que a nivel ya, digamos, de lo que yo hago diariamente, puedo atender 5 o 4 consultantes al día en los que estoy completamente focalizada.
Entonces, esas son las diferencias como que veo y lo que les digo, el hecho de que esté como planteado desde el médico, desde el psiquiatra y que los psicólogos no nos hayamos metido de lleno como a ser como agentes activos para tomar decisiones, porque eso viene como desde las legislaciones y demás, ha hecho que no nos demos como ese lugar, porque eso sí no pasa en otros países, ¿sí? En otros países, obviamente, donde el psicólogo tiene como mucho más poder como de decisión, a ellos, él pide consultas de 1 hora, ¿sabes? Como la consulta debe ser de 1 hora mínimo, y el psicólogo maneja cierto tipo de casos y siempre los va a ver de manera periódica. Entonces acá todavía no hemos alcanzado todavía ese estándar y esas serían las diferencias que vería. Bueno, lo otro que digamos sería de pronto la parte favorable, si lo viéramos así, es que al ser la privada, estar directamente vinculada a una clínica, hay acceso más rápido a situaciones de emergencia. Por ejemplo, si hubiera como un intento de suicidio, o sea, como va a haber intento de suicidio, está en riesgo la persona, es mucho más rápido porque ya ahí se deriva a, o sea, no la dejan salir, sino ya entra a emergencia y ya la derivan de una vez a un centro de salud mental o a un médico le puede hacer como la valoración, igual si es consumo de sustancias. Cuando somos particulares, pues sí, tenemos que seguir un proceso, o sea, hay que remitir a la persona a ese centro de salud. Entonces, al ser una organización más grande, reciben como más apoyo o recursos para ciertas cosas, cuando somos como particulares. Ok. Anteriormente mencionabas un poquito sobre tus enfoques. Y ahora que nos explicaras un poquito más del enfoque que utilizas actualmente en tus terapias. El enfoque. Ok, yo uso, pues en este momento es como, eso se le habla como un paradigma, o sea, están como las estrategias y el paradigma de donde yo entiendo los problemas como psicológicos. Entonces, yo puedo usar en este momento estrategias cognitivo-conductual, pero intento más una comprensión sistémica. Entonces, cuando hablamos de un enfoque sistémico, estamos hablando es que entiende que el individuo pues como que, bueno, que el individuo surge o se entiende desde el contexto relacional que tiene como con algunos ámbitos más grandes, como lo son no sé, la familia, la sociedad, la comunidad, por ejemplo. Y lo entiende desde las relaciones que tiene y las patrones relacionales y la comunicación que tiene con estos ámbitos. Entonces, sí hay un problema, ¿sí? Como psicológico no es solo el individuo, sino se explica en estas relaciones y en esos patrones. Entonces, eso para mí sí fue muy importante cambiar esa perspectiva, o sea, para mí tuvo más sentido, porque a veces como que se le pone mucho peso a la persona que tiene, o sea, como si tiene depresión, es tu depresión, ¿sí? Si eres rebelde, si, no sé, si tienes problemas porque eres ansioso para tomar decisiones, para relacionarte, es que eso es tuyo, o sea, solamente eres tú que lo tienes que trabajar, pero cuando uno mira el contexto, uno puede ver que hay bullying, o hay situaciones de amenaza, o no son contextos nutritivos, o socialmente lo que veíamos, ¿no? Como, no sé, pues socialmente no hay acceso como al trabajo, es difícil vincularse a una universidad, hay problemas económicos y es como esperamos que entonces esa persona psicológicamente esté perfecta, ¿sí? Como que diga, no, la vida es maravillosa. Entonces, ese es como uno de los enfoques, o sea, mi comprensión va un poco más amplia en ese sentido, pero sigo utilizando elementos porque, de hecho, como que el enfoque sistémico también surge como de los aprendizajes de distintos enfoques de la psicología, o sea, tampoco es así, porque como es constructivista o construccionista, no busca decir cómo tenemos el conocimiento absoluto, como solamente nuestra psicoterapia de esta forma funciona, sino dices cómo tenemos que anclar o cómo unir como todos los saberes y los conocimientos, tanto de la persona y la comunidad, como del mismo profesional, como de todos esos autores, como que uno va recolectándolo a lo largo de la vida. Entonces siempre está muy abierto a usar como otras estrategias desde otros enfoques. Em, y pues desde lo cognitivo conductual, pues que ya es distinto, o sea, como que entiende que el individuo tiene, o sea, la respuesta a su malestar está dada como por la interrelación entre el pensamiento, entre las emociones y el comportamiento. Entonces, lo que intenta es abordar directamente, cambiar como distorsiones, como comportamientos distorsionados a través de las distorsiones en el pensamiento, eh,
como reconocimiento pues emocional y pues bueno, como en esa interrelación pues como que se aborda desde ese lugar. Entonces, hay técnicas que obviamente las puedo enfocar un poco más desde ese lugar, porque también las personas lo necesitan de acuerdo pues al tipo como de signos o de diagnóstico. Por ejemplo, con ansiedad claramente pues funciona bastante bien ser un poquito más direccionado con ciertas estrategias de pensamiento, emoción y conducta. Pero de nuevo, como que busco moverlas a no se queden como en la estrategia, sino comprendamos. O sea, como que te ha llevado como de este lugar, es decir, cuál es la función del síntoma, que eso es muy sistémico. Sí, esa es como, no es como decirle, tener depresión es lo más maravilloso y te funcione, por eso lo tienes que dejar, no. Sino saber es cuál es la razón por la que se está dando este signo ahora, porque es como, o sea, tengo muchos consultantes que, por ejemplo, en verdad no paran como de todo lo que están haciendo en su vida, sino hasta que tienen un estado psicológico alterado, como una depresión. O sea, es lo único que hace que se queden quietos, por ejemplo. Esa es una función del síntoma. Y es porque vienen con niveles de estrés, son cuidadores, siempre están pensando en los otros, se guardan las emociones, nunca se están centrando en sí mismos. Entonces aparece el signo depresivo, por ejemplo, como para ayudarles a focalizarse sobre sí mismos. Esto no es para todos, solo para algunos, pero es para darles un ejemplo. Entonces, ese es un poco como el enfoque que uso en este momento. Em, También pues tengo elementos de lo que les hablaba de entrevista motivacional, y ese es un enfoque de la psicología clínica. La entrevista motivacional surge de los estudios humanistas de Carl Rogers, pero lo que busca también es promover el cambio. Esa entrevista motivacional se complementa bastante bien con la terapia breve sistémica, porque buscas como, sí, como no hacer procesos muy largos, sino poder promover el cambio, encontrando como las ambivalencias. Entonces, dentro de la terapia obviamente sistémica, me muevo mucho más hacia la terapia breve, o sea, como que esa tiene como sub enfoques, ¿sí? Como terapia narrativa, terapia breve estratégica, terapia estructural. Entonces, estoy más como desde la terapia breve estratégica un poco más. Am, He usado algunos elementos de terapia narrativa también de acuerdo, sabes que como que se va moldeando de acuerdo a las necesidades como de la persona y a las características de la persona. Mm, por ejemplo, a veces tengo personas como he tenido como jóvenes como artistas, como más desde el área del arte, eh, donde es mucho más útil usar como elementos como muy metafóricos, expresivos, incluso de escritura. Entonces va cambiando como la técnica. Pero entonces el enfoque pues sería este, como sistémico con cognitivo conductual, como que esa sería la fusión. Gracias. Ujú. Con base a tu enfoque, ¿qué herramientas utilizas en terapia? Herramientas. Bueno, como les mencionaba, digamos, en la terapia sistémica, nuestras herramientas principales tienen que ver es como con la comunicación, entonces es usar preguntas circulares, tiene que ver mucho con el estilo de las preguntas, ¿sí? Como preguntas como circulares, de duda, se usan algunas prescripciones. Las prescripciones son como algunas tareas, pero es que no son tareas, en las que uno más o menos pueden ser paradójicas, como que uno le diga a la persona que haga algo que uno sabe que la persona no quiere hacer, o bueno, que está pensando que, no sé, como que estamos buscando es que no lo haga. Es como meterla en una situación compleja, pero bueno, eso depende como de los consultantes. Em, lo que les decía, se usa mucho la metáfora, las analogías, para poder como ayudar a que la persona se ubique a veces emocionalmente o ubique emocionalmente lo que está experimentando, pueda describir lo que está, pues, sí, lo que quiere como comunicar acerca como de su malestar. Ah, sí, tengo a veces, ocasionalmente, no es lo que más uso, pero sí hago a veces registros de pensamiento, de emoción y de conducta. Mm, o registros pues de otro estilo, como más sencillos, pero que me ayuden a entender qué pasa fuera del consultorio. Sí uso varios elementos como narrativos, como también de escribir.
como que puedan observar y escribir de acuerdo a lo que lo enfoque, si es como elementos de agradecimiento o los pongo un poco como al consultante en un lugar como investigador, o sea, como que uso mucho esa estrategia de como que somos dos investigadores y él me va a ayudar a ver sin juzgar, porque se trata de eso, un investigador nunca juzga, entonces no puede decirse, ay, por eso es que soy así, no, porque si no ya perdería la curiosidad. Entonces, como ayúdame a observar, como a recabar información para entender tus conductas. Entonces, cuando pasa esto, ¿qué pasa en la cara de los otros? ¿Qué hace que cambies? ¿Qué hace que te vayas por este lugar? Como usar este tipo de elementos. Em, pero sobre todo acá dentro de la psicoterapia es hacer mucha introspección, como permitir, o sea, es todo como con la comunicación y el diálogo, permitir que la persona pueda expresar como sus incertidumbres, hacer muchas preguntas, no lanzar tanto hipótesis, como les decía, yo siempre les digo que es un trabajo de co-construcción, solo hacia el final les lanzo como mi hipótesis y se las lanzo desde un lugar no de yo creo que es así y ya está, sino siempre es, mira, algo decir si tiene sentido, si se aleja completamente de lo que tú imaginas, o si no, me dices como, no sé, ni allá ni acá tendríamos que seguir mirándolo, como dándole un poco fuerza al otro o a la persona que sea quien decida también por dónde tiene más sentido lo que yo estoy pensando acerca como de su caso. Sí uso como la psicoeducación cuando es necesario, que sí ocurre varias veces, que es poderles explicar como elementos específicos de salud mental muy claros que necesitan entender. Eh, no, saber que es un TDAH, cosas más porque están medicados y quieren entender cómo de pronto funcionan las cosas en su cuerpo. O sea, necesito ir como a la psicoeducación. Em, ¿Qué más estrategia? Obviamente uso como también escalas a veces como de medida, pero no instrumentos, sino me refiero como a preguntarles como de valoración, como de tanto, cómo te identificas o qué tanto está la ansiedad en este momento de 0 a 10, por ejemplo. Eso nos ayuda mucho para hacer como algo que nos ayude como a regular en otros momentos. Em, de nuevo, no lo hago con todos, pero a veces se pueden usar estrategias como objetos terapéuticos. No es lo más frecuente, pero digamos un objeto terapéutico. Hay algo que se llama tatadrama, que es como tener un muñequito, hagan de cuenta como un muñequito de vudú, por decirlo así, pero en blanco, donde a la persona no le puede pedir que lo personifique, como se encuentra en este momento emocionalmente, y ya después, digamos, a la quinta sesión uno le da otro muñequito y le dice que lo personifique y con eso uno puede ver la evolución emocional también de la persona, o sea, como que el primero de pronto es un muñequito más oscuro, menos cuidado, el otro ya se ve un poquito más, más organizado, con más colores, pero eso tiene como una forma en la que uno lo va como mediando, lo va llevando. Eh, ¿Qué más estrategias estoy pensando? Mm, No, creo que son esas. Lo que pasa es que en el sistémico no hay tanta estrategia. El humor, digamos como que el humor es una estrategia que está tanto en el cognitivo como en el sistémico, dependiendo también de los enfoques. El cognitivo, digamos, con Ellis es alguien que usa muchísimo el humor. Lo que pasa es que ese humor tiene que ser muy genuino, o sea, tiene que ser, o sea, tiene que salir con mucha genuinidad, no puede ser forzado, pero a veces se usa como para ayudar a ciertos elementos. Entonces, con ciertos consultantes en los que se le me puede facilitar, como que lo puedo mediar. De hecho, más con adolescentes funciona como que cambia, o sea, es mucho más fácil desde ahí. Y generar alianzas, o sea, como que esto lo hago más como con familias. A ver, con familias son unas estrategias que tienen que ver con el movimiento. Esto es como un baile terapéutico, que solo sabe como el terapeuta, que tiene que ver con hacer como pequeñas alianzas con la familia para irse moviendo, para ayudarlos como a ir hablando como de lo que está sucediendo, o ir dándole fuerza a quien de pronto está más disminuido dentro de la familia. Y eso implica cosas tanto corporales, ¿sí? Como que el terapeuta se pare, por eso se llama es como un baile terapéutico, porque en verdad uno se para, se sienta al lado de la persona que necesita más apoyo, se hace detrás del que uno quiere que se refuerce la información,
divide uno de pronto cierto sistema de la familia, o sea, uno todo el tiempo está observando, pero son como estrategias ya muy puntuales de acuerdo pues como a esa interacción familiar. Cuando yo les hablo de las preguntas circulares, también se hace justamente, hay una pregunta circular es, no sé, como que en este caso si estudiáramos las cuatro, es como, bueno, Yuri, ¿tú qué piensas como de la pregunta que hizo Diana? ¿Cómo te pareció como la forma en la que lo hizo? Y Diana, ¿y tú cómo viste a Caterine? ¿Cómo no, te diste cuenta que se sintió de esta forma? O sea, como que no voy puntual a uno, si lo movemos todo el tiempo. Cuando es con una sola persona se puede, o sea, en circularidad uno justamente empieza a preguntar, bueno, ¿y quién sería la primera persona que se daría cuenta de que tú has cambiado o que estás mejor o que estás feliz, que estás contenta? ¿Quién se daría cuenta de eso? Entonces, eso es muy útil para poder abrir dentro de la psicoterapia. Ese sería grandes rasgos. Ok. O sea, teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, o sea, ¿qué modalidad de entrevista empleas? Ah, es una entrevista semi-estructurada. A ver, no. Ok. O sea, bueno, al inicio, o sea, la primera consulta, la inicial, es más o menos semiestructurada porque uno sí tiene como, en la entrevista inicial, uno sí ya tiene unos focos sobre lo que necesita preguntar, ¿sí? Uno sabe que va a ser una exploración de áreas de ajuste y de motivo de consulta y de las experiencias, bueno, en mi caso yo exploro experiencias previas de psicología y exploro expectativas, o sea, como que sé como más o menos cómo está estructurada esa consulta inicial. Sin embargo, las siguientes también pueden seguir siendo semiestructuradas, pero están mucho más abiertas, o sea, como que también Ok. se van modificando ahí sí dentro de la consulta, o sea, ahí sí puede cambiar mucho. Yo puedo llegar con un foco pensado como quiero explorar esto, pero puede suceder que varíe ese foco o se abra otro en ese momento que necesite algún tipo de prioridad o que me diga, ah, no, este es el foco que necesitaba tener en cuenta para entender esto. Entonces ahí cambia. Entonces ahí esa entrevista es un poco más, pues empieza a ser más abierta. Al inicio semiestructurada, yo ya no hago entrevista, digamos, cuando uno está en La Paz o en estas Inmaculadas o las clínicas de salud mental, esas entrevistas iniciales sí son bien estructuradas. O sea, uno sí tiene un protocolo y uno sí es casi como esto, o sea, uno sí va así tal cual. Obviamente uno puede preguntar mucho más, pero ahí sí es muy específica. Ya en mi práctica particular me muevo, pues, a ver como algunos elementos de los que me gustaría. Entonces sería así. Ujú. Continuando con esto, ¿qué habilidades consideras que son importantes y que deben tener y que debe tener un psicólogo clínico? Ah, habilidad. Yo sí creo que hay una que se las he mencionado que a veces no hacen mucho énfasis, pero yo creo que el psicólogo debe ser psicólogo clínico. Creativo en la medida que tenga esa capacidad como de encontrar distintas estrategias o de pensarse rápidamente como en estrategias, posibilidades y también como de adecuarse como a las personas, ¿no? De acuerdo, porque la creatividad me refiero a eso, como si el niño no habla, pero a eso, como que es muy cerrada con la información, como que otro lugar puedo utilizar esa información. Entonces, la creatividad le ayuda a un proceso, por un lado. Otro es que sí, claramente debe ser analítico, debe ser una persona analítica, eh, eh, explicar o querer entender. Y pues ahí viene como la curiosidad, que eso siempre lo hemos mencionado, un psicólogo clínico sin curiosidad, apenas pierde la curiosidad, ya está perdiendo como el caso, o sea, ya está siendo aburrido o está, como les digo, como frenado, o sea, como que se estancó. Entonces necesita ser analítico y estimular la curiosidad. Y es pues que quiero investigar más, o sea, me interesa entender algo más, me interesa como encontrar estos puntos, cuáles son los focos sobre los que quiero trabajar. Analítico pues entra, ayuda como, pues está unido como a ser organizado como en esos procesos. Em,
Pues siempre lo que nos han dicho como el de ser empáticos, eso es pues súper importante, pues porque de alguna manera eso es lo que está esperando el consultante, de pronto lo que no ha tenido por fuera. Y en ese ser empático pues implica no juzgar, ¿sí? Como en verdad estar muy dispuesto a recibir lo que se va como a recibir. Por eso es que el consejo no funciona en la psicoterapia, porque cuando aconsejamos, el consejo tiene que ver es con uno mismo, ¿sí? O sea, uno dice, a mí me funcionó esto, o yo creería que te funcionaría esto. Cuando uno hace eso, está dejando de ser empático, porque empático no es pensar en mí, sino pensar en el otro, en lo que está necesitando el otro. Por eso uno no aconseja, porque uno espera, uno lo que hace es ayudar a movilizar. Entonces la empatía, pues es muy importante como en el proceso. Yo no sé si esto sería como una cualidad. Estoy pensando, es que creo que, bueno, es una habilidad, ¿no? Entonces, sí, una habilidad, que sería desarrollar como los elementos éticos. O sea, la ética es súper importante. A veces ustedes se las dan en la universidad, o a nosotros también. Yo no la veía así como unos lineamientos ahí y demás, pero la ética es súper importante, no solo porque esté ahí, sino para la relación con el consultante. Porque uno sí está, o sea, como que en la ética la persona, o sea, el consultante se siente seguro con uno mismo, con el terapeuta. O sea, se siente seguro de que uno no le va a hacer daño, que uno no va a hacer nada que lo vaya a meter en una situación de mayor problema. Entonces, si uno tiene en mente, o psicólogo tiene elementos de ética, se piensa dos veces en no voy a decirle esto, o no voy a hacer esto, o no voy a generar esto, sino es como, ¿qué pondría esta persona en un mejor lugar? Del que se encuentra? Entonces, la ética para un psicólogo clínico es fundamental, además porque tenemos mucho poder, entre comillas, o sea, sí hay mucho poder, un poquito como nosotros como profesionales ante la persona, y eso hay que tener mucho cuidado. O sea, me refiero es porque nos van a ver como en un lugar de conocimiento. Entonces, todo lo que le digamos puede afectar pues a la persona. Me refiero a todo lo que le digamos es si hacemos un mal comentario o un comentario como sesgado, eh, sí, como desde ese estilo. ¿Qué más sería importante que tuviera un psicólogo clínico? Pues no sé si es algo que tenga que tener, pero tal vez es algo en lo que debe trabajar, pues todos, pero un psicólogo clínico más, y es todo el tema de gestión emocional, o cuidado emocional de sí mismo, porque, o sea, yo no soy tampoco de la idea como que en psicoterapia, a ver, como que el pero pues obviamente sí tiene que tener una mayor regulación que la de su consultante. O sea, si el psicólogo se desborda con el consultante, pues no va a perder un poquito como el proceso. Pero también, porque no es solamente en ese momento, tiene que ver con terminar la consulta y con lo que uno se queda. O sea, como que el psicólogo de aprender a cuidarse emocionalmente, porque va a estar muy cargado con las consultas que realice. Obviamente no tiene que hacerlo solo, o sea, pues va a haber otros psicoterapeutas o uno recibe atención psicológica también, justamente por eso. Pero creo que eso es una habilidad que es importante, que el psicólogo no es indispensable para hacer psicología clínica, pero que sí debería aprender a realizar o formarse o estar como con la iniciativa de que eso sea algo que se desarrolle. Em, y obviamente la comunicación, habilidades en comunicación, o sea, eso sin duda es súper importante como desarrollarlas. Si no hay habilidades en comunicación, pues va a tener problemas para poder realizar como la consulta. Y lo que te decía, pues hay que ser muy perspicaz, tolerar cuando hablamos de habilidades de comunicación, es tolerar silencios, eh, darle como saber en qué momento es oportuno, como interrumpir, cuándo es importante, qué es lo que hay que decir, el tono de voz que tengo en la que lo voy a comunicar, el comunicar, qué tan va a sentir comunicando algo y eso le expresa lo que quiera como. eh, es como tener esas habilidades como un poco más desarrolladas. Esa sería. Ok. Entonces, ¿cómo se evaluaría el progreso terapéutico en tu enfoque y qué criterios se utilizan para determinar el éxito en el tratamiento? Los objetos al inicio del proceso, los objetivos van a ser como la guía de todo el proceso hacia el final.
sea, es decir, uno terminaría la psicoterapia cuando esos objetivos se hayan alcanzado por lo menos en un 80%. O sea, que realmente no estén representando en este momento un malestar significativo para la persona. Porque es posible que de pronto un objetivo no llegue al 100% de cumplimiento, pero nada, o sea, como que puede llegar a un 70, pero la persona dice, esto funciona para mí, o sea, ya estoy logrando estar bien en todas mis áreas como de ajuste. Entonces, los criterios tienen que ver eso, con que haya un ajuste haya una disminución de síntomas, si es que los hubo al inicio, o de signos de malestar. No sé, si la persona no estaba durmiendo, pues que haya una mejoría en su sueño. Si habían episodios de ataque de pánico o signos de ansiedad exacerbados, que o los ataques de pánico hayan disminuido o que los signos de ansiedad hayan disminuido. Yo no uso criterios totalitarios, o sea, como porque para mí no son reales a nivel de la salud mental, que utilicemos o que vayamos a cero como ausencia de la enfermedad, eh, como ausencia o presencia de enfermedad, pues justamente también porque es del sistémico, a veces no lo hablamos como enfermedad, o sea, como de que sea de una sola persona, porque la enfermedad es como eso es tuyo, sino acá es como que haya disminución de los signos, que la persona tenga ajuste como en su área de trabajo, a nivel personal, de pareja. También, pues, obviamente, tengo en cuenta mucho la valoración que hace la persona, ¿sí? Como esa es su percepción subjetiva, ¿sí? O sea, como ella cómo hace ese balance hasta cierto punto y por eso esos balances los vamos haciendo no solo hasta el final, sino se va haciendo como en los intermedios del proceso, como a la mitad del proceso o justo antes para ir mirando qué se necesita. Eh, ¿Ya? Igual yo realizo unas consultas que son como de seguimiento, entonces terminamos como no sé, como que nos vemos al mes o a los 3 meses para también hacer un seguimiento de que como que se mantenga mucho más los cambios que se han como establecido durante el proceso. Eh, la otra forma en la que lo miro mucho, que me hace entender que ha funcionado, tiene que ver con que cómo la persona logra describir lo que le ha sucedido o entenderlo, ¿sí? Al final del proceso. Como que al inicio es muy confuso, cuando llegan a psicoterapia no sé desde dónde viene esto que estoy sintiendo, ni sé cómo manejarlo, ni sé qué estrategias usar porque nada me funciona. Y lo que yo esperaría para saber que ha cambiado un poco las cosas es que la persona logre explicarse, ¿sí? Es decir, como yo ya entendí, Ok. que esto tiene que ver con mi personalidad o lo he venido construyendo desde este lugar. Entendí que estos son mis factores de riesgo, que cuando pase esto seguramente me voy a sentir más así y entiendo que estas son mis estrategias. O sea, como que lo que mejor me funciona es esto, ¿sí? Entonces, cuando la persona es ella la que ya logra como hacer como esta comprensión de sí misma, porque la psicoterapia tiene que ver más es con ampliar el nivel de conciencia de sí mismos, entendimiento, pues ahí es cuando yo puedo saber como que ya estamos muy cerca o ya hemos alcanzado como los logros. Eh, Esos serían como los elementos que tengo en cuenta. Bueno, ¿de qué manera afronta una situación o crisis de emergencia durante una terapia? Ok, no he tenido muchas, o sea, las que he tenido tienen que ver con de pronto lo que les mencionaba, ideas de muerte como ya muy planificadas, o sea, que la persona me está diciendo que posiblemente. Entonces, como yo ya les he hablado, al inicio yo les hablo de las consideraciones éticas que he tomado, entonces se los recuerdo, les hago saber que, pues en el primer encuentro habíamos hablado que un momento en el que podría yo romper algo de la confidencialidad para ayudarles, identifico que está en riesgo su vida, entonces no lo hago así tan así como de ya le vamos a romper, no, sino es como que empiezo a mediar, como mira, estoy viendo que estás en alto riesgo, es muy importante contar con un familiar, eh, miremoslo entre las dos, como vamos a hacerlo acá entre las dos. Entonces, lo digo es porque me acuerdo de una última consultante mujer. Entonces, es como a quién va a ser esa persona con que te sientas más segura que podamos como llamar. Eh, y la llamo delante. Entonces, mira, yo lo que le voy a decir es esto. O sea, no le voy a contar nada como de lo que hemos hablado, sí, el proceso no. Vas a estar acá y lo que le voy a hacer saber es como
que si hay alguna, que estás como en una situación de riesgo, hay un malestar emocional, necesitas acompañamiento y que necesitamos que se acerquen pues, por ti acá al consultorio y que te puedan o estar hoy en vigilancia contigo en casa y que el día siguiente te lleven a emergencias o, de acuerdo a lo que vamos, es como que se lleve desde una vez a emergencias psicológicas, que puede ser en el San Ignacio o en el centro de salud que se requiera. Pero sí, pues como que también no puede intervenir más allá de, no sé, tiene que venir la ambulancia y llevársela porque eso no funciona así. Eh, entonces, igual se hace la llamada delante de la persona, ¿sí? Incluso la persona también podría hablar primero como con el familiar y después yo contextualizar. eh, a veces invita pues al familiar a que entre a la consulta si es necesario y se le habla o se discute un poco sobre los elementos de seguridad, también para bajar tensión emocional de familiar, como que no se solo alarme, sí, que haga más intensa la situación, sino es como explicarle, no, es como un proceso simplemente preventivo para que se haga como seguimiento. Eh, Estas son como las situaciones de emergencia, cuando he tenido situaciones de seguridad para mí, pero no las he tenido recientemente, o sea, eso de nuevo es como que fue en la Clínica La Paz hace mucho tiempo. em, y ahí era como más inexperta y la forma en la que la manejara simplemente yo intentar resolver y salir rápidamente del lugar. Obviamente, bueno, allá hubo muchas, allá tú estás expuesto, pero entonces sí hay como unos códigos de alarma, como código rojo, código verde. Cuando digo condiciones de seguridad, es que si algún consultante me agrediera o intentara como agredirme o entrara como en un estado psicótico descontrolado en el que agreden como todo lo que se les enfrenta, pero como había código rojo, el código rojo lo que hace es activar a todos los enfermeros y a todo el sistema de seguridad y van directamente. Entonces, como que ahí yo no entraba. Pero ya a nivel como de mi psicoterapia individual, solamente hacía estos casos de intento de suicidio. Mm, Intento, o sea, obviamente dentro de mis estándares está, pues como que se les pide, es como no pueden portar armas durante la consulta, no pueden llegar bajo los efectos de ninguna sustancia psicoactiva. Eso tanto por mi seguridad como también pues para que la consulta tenga un sentido, porque si llegan bajo los efectos, pues no, del consumo de sustancias, pues no va a pasar mucho, o sea, en la consulta no va a funcionar. Sin embargo, como yo tengo la posibilidad de elegir ciertos perfiles para mi psicoterapia, o sea, yo no hago consulta masiva, como que los perfiles que llegan, pues son perfiles que no tienen como este riesgo. Cuando yo les contaba que hacía psicoterapia para los casos de violencia intrafamiliar, sí pasaba eso, que llegaban como con armas, eh, no tanto bajo los efectos del alcohol, pero sí eran más pues justamente eran casos de violencia, entonces eran personas más agresivas, que se te paraban, te pegaban en el escritorio. Entonces ahí lo que se hace es activar un protocolo donde pues se termina la consulta, o sea, como que no presionamos a, tengo que terminar como sea la consulta, si no es ok, ¿no? Entonces finalizamos en este momento, no se puede continuar, se saca otra consulta o se suspende y se le pide a la persona como que se retire, pero esos son como en escenarios más específicos, es que eso va cambiando, pero en el que yo tengo, pues realmente son muy pocos las situaciones como de riesgo y las que tienen que ver son con casos de ideaciones de suicidio, no he tenido casos como de abuso, si hubiera casos de abuso, pues hay que intentar movilizar como con la persona que pueda hacer como el reporte, aún así uno no puede reportar, a menos que sea menor de edad. Pero cuando son adultos, si no sé, estuvieran en una situación de abuso, uno lo que hace es orientarla sobre todo el protocolo que debe seguir, sí, a dónde debe ir, cómo debe ir y hacer todo el acompañamiento para que la persona llegue a ese reporte, pero uno no lo puede hacer porque estaría rompiendo confidencialidad o también yendo contra la voluntad de la persona. Puede que la persona pues no esté preparada para hacerlo. Entonces, uno hace más como ese acompañamiento. Mm, Entonces, sí, creo que no he tenido así casos como muy importantes. Los virtuales es un poco más difícil. Eso es más difícil. Ese sí son complicados. O sea, me refiero a virtuales, es que no sé, sí he tenido casos donde hay de pronto ideas de muerte y están en Ámsterdam o en Bruselas. Entonces, ¿qué pasa? Y están solos y son adultos. Ahí es difícil, como a quién activamos.
Es difícil porque también por el idioma, o sea, yo no puedo activar, no tengo acceso a la universidad, o sea, como que es más complejo. Pero entonces lo que hago es tener sesiones de emergencia, como con las personas, como que se salen de lo usual, e intento es reducir la situación de crisis, hacer los primeros auxilios psicológicos y sí orientarlo, obviamente, a que se comunique con un familiar en Colombia para que haga como seguimiento, porque son colombianos, usualmente, y pues que pida consulta por parte de psiquiatría cercana, pues como en el lugar. Pero esos sí son un poco más complejos, porque no está como dentro de nuestras dinámicas y ámbitos para gestionarlo. Pero lo que hago es hacer primeros auxilios psicológicos y hacer como toda la intervención necesaria pues, para reducir el riesgo en la medida de lo posible. Ya, eso sería. Claro. ¿Qué podemos hacer para prevenir los problemas de salud mental? Ok. Bueno, lo primero es justamente algo en lo que se debería trabajar mucho más, que es en habilidades de gestión emocional. Ojalá pues a uno se lo trabajaran un poco más desde pequeños, como tanto en la familia como en el colegio, pero sí desarrollar habilidades para entender las emociones, como que no se polaricen entre negativas o positivas, sino entender la funcionalidad pues emocional para que no se vuelva algo adverso, o sea, como que la presencia de alguna emoción que yo sienta desagradable no la sienta adversa, porque eso es lo que hace que yo le haga evitación o postergación o que la acumule y posteriormente, pues obviamente se desencadena pues en una crisis donde cada vez es más difícil, o sea, cada crisis va a irnos acercando a un evento psicológico más complejo, como para resolver. Entonces es importante aprender como sobre gestión emocional. Eh, pues unido como a esa gestión emocional tiene que ver con la comunicación, o sea, como la comunicación asertiva o la comunicación pues emocional, el establecimiento de límites seguros o aprender a establecer límites. Eso pues ayuda bastante porque pues a veces también ese desajuste en la salud mental es porque yo no logro establecer límites, digamos, entre mis áreas, ¿sí? Entonces, no sé, en el caso de ustedes, como la universidad, entonces siento que la universidad lo es todo. Entonces, como que ahí es donde tengo el reconocimiento, ahí es donde voy a tener como el éxito, como que ahí es donde pasan todas las cosas. Entonces, si eso se cae ahí, es como que ya todo mi contexto ya no hay nada más, ¿sí? Entonces entro como en una crisis de ansiedad o de depresión o de mucha angustia. Entonces, el establecer límites tiene que ver con eso, son límites seguros, es como entender como que hay otras áreas en las que me desarrollo. Entonces, para prevenir la salud mental es importante desarrollarnos en distintas áreas, o sea, como no encasillarnos, sino favorecer otras cosas pues, que nos guste, que anhelemos, habilidades, cualidades, que a veces no están solamente como desde lo que estudiamos o desde lo que trabajamos, sino, no sé, si quiero, si me gusta la música o el deporte, pues como involucrarlo. Obviamente sí, la actividad física es importante, no lo diría tanto como el ejercicio, porque es que, a ver, es como que desde donde lo quieran entender, sino es la actividad física, o sea, como hacer las cosas que les guste, pero como movilizándonos, o sea, evitar mucho como el aislamiento. Cuando hay demasiado aislamiento, pues nos acercamos como a signos también de salud mental, porque también debilitamos redes de apoyo. Entonces es importante fortalecer redes de apoyo, que no significa tener muchos amigos, sino tener una red suficiente que sea segura, constante y nutritiva, que me genere como bienestar. Y si estoy completamente aislado, pues no llego como a esa, es difícil llegar como a esa red de apoyo. Em, las rutinas, como establecer como rutinas y cuidar rutinas como saludables. Y cuando hablamos de rutinas no es como caer en la pesadez de hacer lo mismo de siempre, sino es rutinas de hábitos saludables, como del dormir, del comer, eh, de los momentos de descanso, de meditación, de lo que siente la persona que necesita, pero que si esos estén como más regulados o como más cuidados. Eso puede ser muy importante para prevenir elementos de salud mental. Ah, pues tener ejercicios de autoobservación o, o como de reflexión, por decirlo así. O sea, como que si cada tanto uno pueda pensarse, detenerse
y hacer como un balance sobre objetivos, sobre logros, sobre sensaciones emocionales, como no ir en automático, sino hacer eso mucho antes, ¿sí? Como entender, bueno, en este momento de la vida cómo me siento, qué cosas me están funcionando, cuáles no, de pronto necesito como reencajar o redireccionar, qué me está generando pesadez, qué estrategias tengo, cuáles me hacen falta, y que cuando uno hace eso de manera oportuna, también busca ayuda de manera oportuna. Sí, o sea, como que me doy cuenta de necesito más esto, ¿quién me podría ayudar para eso? Entonces, no necesito esperar hasta que esté en un estado como más problemático en términos como de esa salud mental. Em, Me acordé de otro que, pero se me fue. Ah, bueno, hay algo que sí se sugiere mucho que a veces como que uno lo dice y sí, suena como cliché, pero hay investigaciones pues al respecto y tiene que ver con la práctica del agradecimiento. Lo que dice es que en las investigaciones es que las personas que practican el agradecimiento como más frecuentemente, pues sí son personas más optimistas, pero también son personas como que también desarrollan mejores habilidades de memoria, atención, concentración, como de disposición hacia el aprendizaje. ¿Y qué pasa? Si uno tiene esas habilidades un poco más estimuladas, como que uno sí se siente más con autoeficacia, ¿sí? Como que uno siente que las cosas le salen mejor, porque uno está más atento. Si ustedes se dan cuenta, cuando hay afectación de la salud mental, como que en ese justo me pasa todo. O sea, es como que no sé, como que tengo ansiedad por hacer algo y justo se traba el computador y alguien me llama y me dice algo feo y esta amiga me habló y me contestó feo y el profesor me dijo que me decía mal, bueno, me dicen cosas. Entonces, como, y el trancón y demás, entonces, eso también tiene que ver, también como que disminuye la memoria, la concentración en la atención, empieza a ser como más torpe con ciertas cosas, pero es por ese estado emocional. Entonces, practicar el agradecimiento estimula mucho más estos elementos y eso es una práctica que se recomienda para prevenir elementos como de salud mental. Y lo otro tiene que ver pues con la gestión como de los pensamientos. Que no es como una autoobservación, como el estilo de pensamiento, como la forma en la que me hablo a sí mismo, o cuáles son las narrativas que uso conmigo mismo, como de vez en cuando pensárselo, porque, claro, o sea, como que puede ser una narrativa muy negativa, desvalorizante, catastrófica, generalizante, muy perfeccionista. Entonces, como que hay que trabajar sobre ese estilo de pensamientos. em, y lo que siempre se ha hablado, como intentar también como centralizarnos un poquito más en el aquí, en el ahora, y eso por eso les hablo de los pensamientos, porque a veces van muy hacia atrás o muy hacia el futuro. Entonces, hacia atrás, como desvalorizantes, de culpa, no suficientes, no hice, siempre ha estado mal. Hacia el futuro, algo va a salir mal, no lo voy a poder hacer, no es un futuro favorable. Entonces, como centrarlos como en el aquí, en el ahora. Por eso se sugieren prácticas como de meditación o de relajación o de este estilo involucradas como en la cotidianidad. Eh, Eso es lo que ayudaría a prevenir problemas como de salud mental. Obviamente aquí no metemos nada que tenga que ver como con crisis, porque las crisis son crisis. O sea, como que aunque uno pueda prever, como que cuando llegue la crisis a uno le va a llegar. Entonces, por eso también no intentamos como, no, es que esto es para que nunca, no sé, si muere un familiar, entonces como la muerte de ese familiar lo recibas muy bien y tranquilo, no. Eso se mirará después. Esto es simplemente como para un estado emocional más continuo, como en un continuo, como de bienestar. Esas serían como las recomendaciones. Ok, alrededor de 12 años de experiencia. Quisiéramos saber qué aspectos consideras desafiantes dentro de tu trabajo y cómo los enfrentas. Ah, bueno, algo que yo me he dado cuenta, pues también porque he estado vinculada, yo asesoro a veces como trabajos de grado, o bueno, tengo acercamiento con algunos estudiantes que todavía pues están en pregrado y demás, que eso ha sido afortunado, pues también por el trabajo de investigación que hago, porque si no creo que no me daría cuenta de eso si no tuviera este trabajo, y es que uno sí se desactualiza todo el tiempo, y sobre todo como en psicología clínica, uno siente que ya aprendió la corriente y el enfoque y eso es, pero eso cambia sustancialmente, o sea, como que a veces, y no es mucho, o sea, no es como por 5 años después, es como al año, a los 2 años,
no sé, a mí lo que me enseñaban en pregrado cuando hice la especialización, por ejemplo, yo vi justamente la formulación de Leonidas Castro en pregrado, que no sé si la han escuchado ustedes, la formulación de casos. En especialización justo tuve la oportunidad de que Leonidas Castro fuera mi profesor y él mismo cambió su propia formulación, ¿sí? Entonces era como, y fue solamente, yo mi especialización la hice como 1 año y medio, 2 años después de salir del pregrado. Entonces ya ahí cambia, o sea, cambia completamente, pero también muchas cosas, como muchos fenómenos psicológicos, van cambiando, entonces es un reto seguirse como actualizando, porque uno sí se va como, eso es difícil porque uno sí se va como acomodando, como con lo que uno sabe y con la forma en la que uno hace las cosas, y uno no se da cuenta que de pronto a veces sigue haciendo más de lo mismo, no está teniendo otras perspectivas, y por eso es bueno seguir estando como, sí, asistir a foros, a cursos de actualización, leer investigación, tener grupos de investigación, o sea, como grupos en los que uno de verdad sigue hablando con otros profesionales o con otros compañeros sobre casos, eso ayuda mucho y estimula mucho, em, pues como para ayudar a sortear. En esa misma línea, también cuando tengo casos en los que yo me siento como, "Uf, no, no sé, no, ya lo he hecho por todo lado, no lo entiendo, está siendo complejo", pues hacemos justo eso, como algunos, o tengo una llamada con algún colega y lo conversamos, y él también me discute un caso de él y yo también lo retroalimento, porque siempre como que uno desde afuera, cuando no está metido en el caso, ve muchas más cosas, o hacemos grupos, hemos tenido momentos en que hacemos grupos de discusión de casos, como cuando uno está en la universidad con su asesor, pero cogemos esa práctica como ya, como por parte de nosotros. Entonces, ese es como un elemento que me parece como muy funcional. Otros retos, a ver, importantes. Mm, Solo es de la psicología clínica, ¿sí? Señora, Mm, Bueno, sí, digamos algo que sigo como gestionando, que a veces puede ser difícil, es aprender también, no aprender, o sea, es como lograr como hacer cierre de los procesos, porque no es tan fácil a veces tampoco darse cuenta en qué momento cerrar. O sea, como que, y también el consultante te puede meter ahí como que no se siente preparado para cerrar, entonces lo moviliza a uno mucho como de, bueno, otra sesión, miremosla así. Entonces eso es como un aprendizaje. Obviamente, ¿cómo lo intento mirar? De nuevo, como pensando, no como entendiendo como que la persona no viene por muchos problemas, sino enfocándome en los que trajo inicialmente. Porque claro, siempre va a salir otro problema y eso pasa mucho, como en las sesiones, que sale otra cosa y como también se van sintiendo cómodos con uno, como que se arriesgan a hablar sobre algo más, que está bien, pero entonces hay que empezar a elegir, porque si no nos quedamos en la misma sensación emocional que traen ellos, que es como muy abrumados. Entonces, eso siempre es un reto, como un reto constante, como de intentar trabajarlo y estar muy atento como en qué momento debo hacerlo, cómo centralizar, cómo organizar y ayudarle como a la persona a agrupar lo que necesita y centralizar como mucho el proceso y más bien decirle cómo cerramos este y si decides abrirlo por esto otro que me comentaste, o sea, se abre de nuevo más adelante y nos focalizamos en ese, pero no en todos como a la vez. Eh, la parte económica, ese es un reto importante. O sea, que vale las consultas, el aprender. Creo que los psicólogos tenemos muchos problemas, o sea, no nos dan muchas clases y debería haber como de financiera, como de entender uno cómo costear sus propias consultas. Uno siente que cobra menos o que cobra mucho y la persona también te va a decir, yo no pago eso, es muy caro. Entonces uno dice, sí, no, debe ser poco o más. Entonces, eso es un tema, como el saber cómo costear las consultas. Usualmente los psicólogos tendemos a cobrar muy por debajo de lo que cobran otros profesionales de medicina o de la salud mental, que son un poco más firmes como en esa parte del manejo financiero. Entonces creo que a mí eso es algo que me ha costado mucho más. Además, porque como es que acá sí hay algo curioso con la psicología, y es que nosotros sí buscamos que la persona se mejore. O sea, nuestro objetivo para saber que funciona la psicoterapia es que mejore, ¿no? No tenerlo más acá, ¿sí? Y lo otro es que sí, pues para mí es como un dilema, esto sí es algo como mío, como
bueno, no es mío, porque de hecho creo, no sé si fue Aristóteles, no sé, hay algún filósofo que también me decía que no, pero sí es como cobrar, como que se siente raro cobrar por intentar ayudar a otro a gestionar como su elemento, como su área como emocional. O sea, es como, no sé, o sea, como que ahí hay algo que se rompe también sobre genuinidad. Como, bueno, ¿será que el psicólogo sí me está ayudando porque me quiere ayudar o es porque me quiere cobrar, ¿sí? O me está entendiendo es porque me cobra, ¿sí? O sea, no me está juzgando es porque me cobra, no porque realmente no me quiera juzgar. Entonces, hay todo un tema como sobre este tema como del manejo del dinero que ahí para mí viene y va, pero entonces obviamente igual lo necesito porque también es como desde donde pues son mis recursos, ¿sí? Como desde donde me puedo mantener también con lo que hago. Entonces también lo necesito. Y también si me quisiera actualizar y si quiero estudiar, pues también lo hago con esos recursos para favorecer la misma psicoterapia. Pero entonces ese es como uno de los mayores también retos como en esta área. Eh, y de pronto otro reto, pero es que creo que ese sí ha venido mejorando mucho en los últimos 5 años, tal vez. Los primeros 5 años era más difícil, pero en los últimos 5 años es como la visión que tienen las personas de la psicología o la psicoterapia. O sea, porque pues antes sí había mucho sesgo, como muchos mitos sobre la salud mental. Entonces, ese era un reto, como que uno sí sentía que tenía que enamorar a la persona al principio, como en poderle mostrar, como venga, esto no es solo para locos, como lo que ustedes ya saben, ¿sí? Como que uno tenía que hacer muchos esfuerzos. Yo he sentido un cambio de eso después de la pandemia, tal vez también es porque he recibido muchas personas jóvenes donde ya llegan como muy empoderadas, como esto es para mí, a mí no me da pena hablar de esto, o sea, me siento de hecho muy bien en estar en una psicoterapia, a veces vienen sin motivo de consulta, solo como por tener la experiencia, así como que siempre escuché esto y quiero tener la experiencia que es. Entonces, cada vez eso ha venido mejorando, pero eso antes como a nivel de cultura, como Colombia, eso era pues un reto importante. Todavía de todas maneras sí hay cosas como en relación como con otras profesiones, que todavía sí hay como que se denigra un poquito a veces como la profesión, como, no sé, eso es como ir a charlar. No es tan importante, más bien haga otra cosa, ¿sí? Métase a un coaching de algo, no sé. Entonces, a veces es eso algo que uno tiene que como que gestionar, pero ha venido mejorando, pero ese es uno como de los retos. Y ya, eso sería. Para ir finalizando, ¿qué consejo le darías a alguien que está considerando estudiar psicología clínica? Estudiar psicología clínica. Ah, bueno, pues estoy pensando justo como una primita que está así también, más o menos en el semestre de ustedes, tal vez, o más adelante. Me hizo esa pregunta, psicóloga, está estudiando para psicología clínica, y es ella como lo que me expresa es como compárteme toda la información para saber como sobre todos los enfoques, sí, como todas las estrategias. Entonces yo les diría, no, o sea, como que eso no es así, como no es que ustedes se llenen de mucho conocimiento. Sí les diría que desarrollen habilidades iniciales y si van a hacer ahorita prácticas en psicología clínica, enfóquense en entrevista inicialmente, como que para que también ustedes si logran como desarrollar la habilidad de entrevista, se les va quitando como la tensión inicial de cómo va a ser encontrarme con alguien, ¿sí? Y cómo vamos a manejar eso. Entonces, si ustedes se entrenan un poquito más en entrevista, uno cada vez se va sintiendo más cómodo y ya durante la sesión se va sintiendo más relajado y pues hace como unos mejores ejercicios en el proceso. Eh, Obviamente, lo que les decía, sí es importante estarse actualizando, sí tener curiosidad como sobre los procesos. Cuando ustedes tengan un caso, piensen como qué me genera curiosidad esto, qué me gustaría saber, qué es lo que no es evidente de lo que me están contando, ¿sí? No porque piense que el consultante está mintiendo, porque es que él tampoco lo sabe, sino es como qué es lo que necesitamos como explorar. De acuerdo a lo que ustedes identifiquen del caso, pues como lean sobre eso, ¿sí? Si es un caso de depresión, pues lean un poco como sobre depresión, si es sobre ansiedad, pues lean un poco sobre ansiedad. Permítanse como inicialmente saber que pues uno sí necesita ser guiado también en este proceso, es un proceso como de aprendizaje. Las primeras intervenciones que uno hace clínicas, pues
uno no es tan eficaz, pero es que eso va a pasar en todo, ¿sí? Como si es educativo, si es jurídico, organizacional, uno no se siente tan eficaz, pero lo que hace que yo vaya adquiriendo como la experticia uno es haciéndolo, pues obviamente varias veces, y teniendo pues el acompañamiento. Entonces, como que nunca duden como en llevar todas esas inquietudes, esas preguntas, esos cuestionamientos o las cosas que surjan con su asesor o con la persona que los asesore, o en caso de que ya sean psicólogos clínicos, pues tener estos grupos de amigos, también colegas, que le ayuden a uno como a conversar sobre las inquietudes que uno tiene, porque uno todo el tiempo sí tiene inquietudes. O sea, no es como que uno siempre sepa qué hacer. Uno necesita estarse como poniendo en conversación como con los otros para entender un poco más como los casos. Lo que les decía, pues también sí es importante uno tener la experiencia como de psicoterapia, o sea, no es como indispensable, o sea, no es como que si no la tienes no va a pasar, pero pues es bueno uno también estar del otro lado, porque a uno le ayuda como a entender, pues cómo es esa dinámica, ¿sí? Como lo que puede ser difícil para el consultante, o darse cuenta, ¿no? Uno también se relaja, como que uno no está pensando, a ver, como uno psicólogo clínico también tiene muchos sesgos, ¿no? Uy, va a estar pensando que me veo así, cómo hablo, cómo digo, y cuando ustedes tienen la experiencia como consultante, uno ni siquiera está pensando, o sea, uno no le está mirando a nada a su psicólogo, uno está inmerso en uno mismo, ¿sí? Uno está contando como, uno está concentrado en sí mismo, pero eso uno solo lo sabe cuando está en la experiencia, como también, como consultante. Pero también se los digo es porque como somos todos los que están en un ámbito como de cuidadores, o que ejerzan como funciones de cuidador o de manejo de otro gestión emocional, necesita trabajarse. Es como un debriefing, como que necesita ese respaldo emocional para uno también gestionar como toda la pesadez que pueda como recibir de eso. Eso lo hacen los mismos rescatistas. Cuando hay situaciones de emergencia, el rescatista necesita un equipo de contención por todo lo que sucede cuando está en una situación de rescate. ¿Qué otras recomendaciones? Pues yo creo que es que esto es de todo, pero yo sí creo que un psicólogo clínico es alguien que lee mucho, o sea, como que en verdad está dispuesto a leer, actualizarse, organizarse con la información, ser muy ético, pero también de nuevo creo que esto es como para todos, o sea, conocer cuáles son los estándares éticos, cuál es la ética que tiene que seguir, transmitir esa ética a sus consultantes, tenerla clara con sus consultantes. em, mm, Ser muy observador, como en el proceso, ser muy analítico. Pero también como, a ver, pues o sea, es que no, lo que no quiero es como que piensen, como que se encasillen, como es que yo debería ser así para ser psicólogo clínico, porque es que solamente hasta que ustedes se arriesguen, más bien es pensarse en esto me gusta, me gustaría hacer eso, no si tengo la habilidad, sino me gustaría, me llama la atención, es algo que yo me veo haciéndolo, no, pues como hacia adelante, y si es así, la habilidad y demás se le va a surgir, es cuando lo empiecen a hacer, y las dudas que tengan las van a ver más adelante. O sea, no piensen como tengo que tener todo esto antes, no, es más bien si les gusta, si les llama la atención, si es por donde les gustaría inclinarse en este momento frente a lo que exploren y que tengan como la experiencia. Hay personas que yo he conocido que son muy, o sea, tienen el perfil de psicólogos clínicos, como que uno diría, y de hecho los he visto y lo hacen bien, y dicen, uy, no, no me gustó nada, o sea, como que no me veo haciendo esto, o sea, no es para mí, y tienen todas las habilidades. Y hay otras personas que uno dice, uy, no, como que no pareciera que pudiera ser psicólogo clínico y empiezan a hacerlo y se empiezan a formar y empiezan a desarrollar muy buenas habilidades y eso les digo, como de lo que han visto, pues empiezan a tener como la experiencia. Den cuenta que las primeras más, o sea, no van a ser tan gratificantes, ¿sí? Como que uno no va a ser ahí muy habilidoso. O sea, como que no la juzguen por la primera experiencia. Ok. Bueno, ¿qué cambios espera de la psicología clínica a futuro, teniendo en cuenta pues tu experiencia? Bueno, uno, pues como muchísima más fuerza y que su estatus sea como mucho más fuerte, pues como en la sociedad, justamente también desde el ámbito de la salud pública y demás, como que
toma un lugar de mucha más importancia, la ha venido tomando. De hecho, ahorita casi la mayoría, no solo en Colombia, sino pues en varias partes del mundo, o sea, como que ahorita las afecciones que hay, incluso como físicas, después de la pandemia, o sea, vino una ola de problemas de salud mental y a través de esos problemas de salud mental se han derivado problemas de salud física, pero poniendo como eje problemas de salud mental. Entonces, cada vez sí se le está empezando a dar como más visibilidad y fuerza como la importancia del psicólogo y del psicólogo clínico para prevenir, como digamos, riesgos de salud física, como que el que hagamos digamos, un buen trabajo de manejo del estrés ayuda a que haya menos aumento de gastritis, ¿sí? Problemas del corazón, o sea, como que no, ya no es como la salud mental dividida entre física y mental, sino salud en general. Y los psicólogos clínicos pues tenemos un papel importante ahí. Lo otro es eso, que se fortalezcan como las leyes, las normas y nuestro espacio político, si decirlo así, como desde la psicología clínica, que tengamos como más fuerza como desde esa área, que la población pues tenga también un cambio en sus posturas sobre la psicología clínica y pueda acudir de manera oportuna cuando se requiera, que los profesionales que vayan a hacer psicología clínica sí tengan más formación. Si hay un riesgo es que a veces hay psicólogos que salen del pregrado a hacer directamente psicología clínica y pues no, es que la psicología clínica sí necesita la especialidad, o sea, necesitamos incluso casi que la maestría para decir como que estaríamos más preparados para hacerlo. Porque es que la especialidad de la maestría es focalizarse mucho solo en ese enfoque, ¿sí? Como en solo la psicología clínica y ahí sí ver todas las estrategias. Entonces eso es muy importante, como que hayan más profesionales como mejor formados como en esa área. Eh, hay algo que habría que verlo y es que si es el tema de la inteligencia artificial. O sea, vamos en esa línea. Ya hay como procesos donde se hace incluso micro atenciones con una inteligencia artificial, donde yo le cuento mi motivo de consulta y es tan buena que me da focos de atención, o sea, elige los focos y me da, listo, haga esto y esto y esto. Yo lo que diría no es como ir en contra de la inteligencia artificial, como nosotros también, como empezar a trabajar como articuladamente, o sea, usar estas herramientas o empezar a entender cómo usar herramientas de inteligencia artificial o de tecnologías dentro de nuestros procesos de psicoterapia clínica. O sea, eso creo que, o sea, todavía yo lo dejo como en la fantasía, porque pues en Colombia sí estamos a veces como muy atrasados en eso, porque eso ya hace años atrás, no sé, digamos para manejo de fobias, España era muy buena usando tecnologías, ¿sí? Como inteligencia artificial o crear escenarios, no sé si teníamos pánico a las alturas, pues se generaba como un ambiente simulado a las alturas con estas tecnologías y se hacía psicoterapia con eso. Entonces, como que a mí sí me parecería muy interesante, como no decir como la inteligencia artificial es terrible, sino es cómo la articulamos y empezamos también a actualizarnos a nosotros, porque además las generaciones que vienen pues están muy aliadas con esa área. O sea, de hecho es donde los podemos enganchar. Si o sea, les interesa moverse en esta parte de lo computacional o de la inteligencia artificial. Entonces creo que es como un reto, como mirar cómo nos articulamos o cómo usamos como toda esta información o hacer más investigaciones. Y lo último es eso, hacer más investigaciones importantes. Los psicólogos clínicos, lamentablemente, a veces no hacen mucha investigación. Es como si, como en un caso, entonces no, como que es un caso aislado. Y el psicólogo clínico tiene muchísima información para hacer investigación y de hecho es súper importante hacer investigación. Entonces, yo sí diría que eso sería algo que sería muy importante, como fortalecer la investigación desde la psicología clínica. Ya, o lo que esperaría. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotras, por nos enseñar un poquito más de la psicología clínica. Si tienes algún comentario o sugerencia, pues la recibimos con mucho cariño. Ok. No, pues muchísimas gracias por tenerme para esta. Espero que haya sido de utilidad. Les di, eh, su entrevista estructura. ¿Cuál es la clave de la entrevista? De cualquier otra entrevista, aprender a hacer transiciones. En general,
voy a decir eso, a veces en clínica de pronto uno se hace entrevista como estructurada, pero es que no se nota es porque uno hace transiciones como que las tienen anotadas, entonces no se les ve, como que se nota que es en el discurso, pero las transiciones es de como, bueno, me estás contando esto y pasemos a esto, pasemos a lo otro, esto es interesante. Se los recomiendo es porque si están pensando, o sea, lo digo es porque como me están hablando de psicología clínica, eso es también algo como un fuerte que yo venía desarrollando y eso es como las transiciones en las preguntas y la forma dinámica en la que les puedo como mover. Pero no, creo que las preguntas sí fueron muy interesantes, las que me hicieron, como que no me las había hecho en un... Hola, con gusto. Discúlpame esa interferencia del final. Lo que les decía es que me parecieron preguntas interesantes, que también me hicieron pensar a mí. Y bueno, pues cualquier cosa que necesiten, pues estoy a la disposición. Que estén muy bien. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotras. Muchas gracias por toda la información que nos brindaste. Que tengas buena tarde y muchas gracias. Feliz tarde. Hasta luego.